Hola, ¿qué tal? 50 días de gobierno, digamos fecha decisiva a la mitad de 100. A los 100 es el gran juicio, este es un prejuicio, un juicio anticipado. El gobierno evidentemente es un gobierno difícil de juzgar porque es un gobierno lleno de nubarrones, lleno de neblina, con un derrotero incierto. En fin, no lo ha hecho tan mal como podía temerse y de ninguna manera lo ha hecho bien. Hoy día ocurrió algo importante. El presidente afuera dijo que no quería hacer expropiaciones, no quería ahuyentar la inversión y al contrario, convocaba a la inversión. Discurso importante, importante, que ya por supuesto la prensa de derecha se encargará de matizar y se encargará de arrinconar, pero ha sido un compromiso público internacional del señor Castillo en el sentido de que va a alentar la inversión privada, la inversión pública, la inversión mixta, etcétera, la inversión en general, que es la única manera de sostener el crecimiento. Bueno, hay gente que ha hablado de las fachas del presidente, de la señora primera dama. Yo no voy a ocuparme de los que se ocuparon de las fachas. Porque yo lo que creo es que no les interesa a ellos las vestiduras, sino lo que les importa es la investidura de Castillo. Ganó Castillo, pues, y ese es Castillo. El profesor Chotano, simplón, sencillo, paisano, que se viste como puede o como él cree que debe vestirse una persona informal, y la señora al lado que, en fin, hace dúo. Esas cosas no deberíamos juzgarlas desde el racismo, desde la sonrisita limeña, desde el desprecio falsamente aristocrático o apenas mesocrático, ¿no? Me parece de un horrible gusto. Aquí lo importante es que se está consolidando, empieza a consolidarse algo que yo y algunos alentamos desde hace varias semanas, que Castillo se apartara de Cerrón. Y todo indica que esto está empezando a suceder. Castillo se está apartando de Cerrón. Y, por ejemplo, la firma inmediata de la ley que aprobó el Congreso en relación a la incineración del cuerpo, del cadáver del señor Guzmán, es un indicativo clarísimo de que Castillo no piensa como piensa la bancada de Perú Libre. Los proyectos que presenta Perú Libre en estos últimos días, sobre todo en la última semana, son proyectos que no están en la línea de Castillo. La ruptura entre Castillo y la bancada de Perú Libre es cada día más notoria y más concreta. Por lo tanto, existe la esperanza de que en algún momento dado esta ruptura se dé ya como algo concreto, establecido. Y eso es un gran alivio porque, digamos, el matrimonio doctrinario con Cerrón conduce al impasse social, político, con connotaciones probablemente hasta militares. Entonces, ahora, claro, esto significa también que hay una bancada que debía ser gubernamental, pero que no va a ser gubernamental. Dependerá de Castillo, digamos, crear una política de alianzas distinta que le permita gobernar. Porque aquí de lo que se trata es de que la opción moderada que Castillo puede plantear en algún momento sea viable. Y solo es viable si hay un arreglo con el Congreso, porque la guerra civil con el Congreso o conduce a la vacancia o conduce al cierre del Congreso y a la incertidumbre absoluta en lo que a política se refiere. Hay que decir que el secretario general de la OEA, que es un hombre muy conservador, el señor Almagro, muy conservador, en fin, sin benevolencia alguna, sin condescendencia alguna, alabó el discurso de Castillo. Digo que era un buen discurso de un presidente distinto. Sí, pues, de un presidente bien distinto. Bien distinto, pero elegido. Así que
habrá que tolerar su vestimenta, sus decires, su castellano enrevesado, sus redundancias um, patéticas. Sí pues, salió elegido. Y eso es lo que hay, como dice Koeman respecto del Barcelona actual. Eso es lo que hay. Eso es lo que el pueblo dictaminó y decidió. Newman, la empresa minera, Yanacocha, Sulfuros Yanacocha, ha anunciado que va a invertir 500 millones de dólares el próximo año justamente en su proyecto de sulfuros en Cajamarca. Importante, importante anuncio que coincide, digamos, no cronológicamente, no es una coincidencia plena del calendario, porque esto fue hace 5 o 6 días, pero que coincide en todo caso con la convocatoria de Castillo hacia la inversión. A mí me importa mucho ese tema porque es el gran tema que la derecha quiere convertir, y ojalá que no lo logre, en el hándicap absoluto del gobierno, ¿no? O sea, si no hay inversión, efectivamente este gobierno quiebra. Quiebra el país, quiebra el gobierno y quiebra todo. Entonces es importante este anuncio de Newman, que es una gran minera que mira con mucha frialdad y con mucha objetividad la cosa, ¿eh? No es que se le ocurra sacar del bolsillo 500 millones de dólares y diga, ok, ahora los sulfuros. No, no. Está calculando que hay una línea no serronista que empieza a cobrar vida. Y de ahí, digamos, las ínfulas que tiene el notorio ministro de Justicia, ¿no? Cuando le dice a Cerrón, métete en el partido, no te metas con el gobierno. Claro, tiene todo el apoyo de Castillo para decir eso. Tiene todo el apoyo de Castillo para decir. Desde luego que hay contradicciones en Castillo. Cuidado, que Castillo en cualquier momento puede variar y escorar, e irse a babor o a estribor, depende de la marea. Habrá que vigilarlo, pero ya es un buen indicio de que haya señales de una separación respecto del serronismo. La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, ADOGEN, pide que Bellido se vaya. Bellido se vaya y que no debe presidir el Consejo de Ministros por sus ideas y por su pasado. Hombre, podemos coincidir, ¿eh? A mí el señor Bellido me merece muy poco respeto. No solo por su homofobia, por su misoginia, por su vulgaridad, sino por todo lo que sabemos en relación a su pasado político y estas ínfulas que tiene de primer ministro en funciones cuando en realidad no está en funciones y ese trato que tiene con un sector de la prensa. No me cae bien el señor Bellido, pero ¿qué tiene que ver Adogen con la política? Adogen es la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú. ¿A quién le han ganado estos? De verdad, son militares jubilados que siguen cobrando su pensión gracias a los impuestos de los peruanos, que tienen que meterse en política. O sea que cuando salen de la institución, ahí sí se convierten en fuerza deliberante, en una especie de instancia decisiva de la política. Y se pronuncian, no señor, váyanse al diablo. Ustedes fueron los que se arrodillaron ante Fujimori durante años. Firmaron actas de sujeción, permitieron la corrupción, permitieron a Hermosa Ríos durante 8 años, permitieron al señor Bello en la Fuerza Aérea, permitieron la podredumbre de la Marina, permitieron, es decir, las humillaciones mayores que ha sufrido la Fuerza Armada en los últimos años, y ahora vienen a decir, este Bello no me gusta, ¿y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Francamente, almirantito, discúlpenme, es que provoca reaccionar como ellos, ¿no? O sea, se meten en política cuando en realidad deberían cobrar su pensión, excepto que quieran ser políticos y entonces se van, pues, como, ¿no? Ciertos congresistas que hay. Tenemos 2 almirantes o 2 vicealmirantes
retirados en el Congreso. Ellos tienen todo el derecho de decir lo que les dé la gana, pero ad hoc, ninguno, ningún derecho. Alza del dólar llevará a que precios de medicinas se eleven hasta en 20%, lo dice el diario Gestión. No me extrañaría que fuera 30. En realidad podría ser 40, porque, como ustedes saben, el 90% de las farmacias pertenece ahora al imperio de Rodríguez Pastor, Interbank. Claro, compró todo y todo lo que usted veía antes como, digamos, opciones plurales, farmacias distintas, marcas diferentes, se fue al demonio. Y ahora hay una sola farmacia disfrazada con varios seudónimos. Pero es uno solo el dueño. Hace lo que le da la gana, suprime importaciones, suprime genéricos, importa lo que le da la gana, lo que puede, digamos, lo que le puede dar mayor beneficio, y nadie hace nada. Así que medicinas pueden subir 20, no, pueden subir 30, en realidad pueden subir lo que el señor Rodríguez Pastor decida allá donde vive. 30, 35. Y claro, ¿quién protesta aquí? ¿Quién protesta? ¿El Congreso? Ay. El Ejecutivo no sé si el ministro de Salud se estará enterando de todo esto, se habrá enterado de que Rodríguez Pastor es el dueño de Inca Pharma, Mi Pharma, FASA, todo lo demás, ¿no? Pero en fin, esos son los monopolios que destruyen una economía de mercado. Ojito con eso, ¿no? Una economía de mercado, la Constitución, cuidado, nadie se meta. Bueno, muy bien, la concentración destruye el mercado porque lo prostituye, porque lo convierte en coto privado de una voluntad. Entonces, eso no es competencia. El capitalismo es básicamente eso, la competencia. Cuando termina la competencia, empieza la arbitrariedad. Bien, hay una rara encuesta de Datum, ¿no? Que dice, el 50% de los peruanos piensa que la recuperación económica demorará más de 2 años. Y sale un gran titular ahí en la prensa, sobre todo concentrada, ¿no? La prensa del comercio. Es decir, el comercio y sus seudónimos, el comercio y sus sucursales, vamos a decirlo así. 50% de los peruanos cree que recuperación demorará más de 2 años. ¿Y? O sea, eso no se le consulta a los especialistas, a los economistas, a los prospectólogos, a los futurólogos, en fin, a los que pueden manejar cierta información exclusiva, privilegiada, no diré secreta, pero sí, digamos, de primera, ¿no? No, los peruanos, ¿usted qué piensa? ¿2 o 3 años? 2 años. Y entonces, claro, así se crean los climas de decepción, desaliento, depresión. 2 años, dicen, el 50% de los peruanos dicen que se demorará la economía 2 años o más en recuperarse. No, pues, ni periodismo ni encuesta. Esto no es ni periodismo ni encuesta. Bien, aquí está, ¿no? El 50% de los peruanos cree que la recuperación de la economía demorará más de 2 años. El señor Juan Paredes, que fue durante muchísimos años el capo, el jefe, en fin, el líder supremo de las noticias políticas en el Diario del Comercio, vuelve al Diario del Comercio para escribir un artículo abiertamente golpista, ¿no? Donde dice, frente al proyecto dictatorial en marcha, o sea, ya hay un proyecto dictatorial para él, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Acuerdo Nacional y las Fuerzas Armadas, garantes de la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional, así como del control constitucional del orden interno, no pueden dejar de ser instituciones determinantes del curso democrático
y de la estabilidad de la República. O sea, ante la dictadura inminente, que ya se está creando según él, porque dice el solapado tránsito a una dictadura, así se titula su artículo. Lo señalo no porque Juan Paredes sea importante, sino porque el comercio le da importancia. Y el comercio está metido en esto de crear, digamos, la sensación de que estamos embarcados en un proyecto totalitario. Y claro, si estamos embarcados en un proyecto totalitario, evidentemente la respuesta tendrá que ser también militar. Pero ojo, ojo, las últimas actitudes de Castillo indican claramente que el señor Castillo, a pesar de sus limitaciones, está entendiendo claramente que el proyecto serronista, marxista-leninista, huancaíno del señor Serrón, es un proyecto no viable, por no decir imposible en el Perú. Y al entender esto, es por eso que se va de viaje y dice, no quiero expropiar nada, no soy chavista, no soy comunista, que venga la inversión. Y por eso es que empieza a distanciarse de la bancada, es así, serronista absoluta que tiene en el Congreso. Y claro, no entender eso y seguir apostando por la polarización, en fin, es el juego de la prensa que lo que quiere es la confrontación. Y lo va a lograr, desde luego, si es que el gobierno no produce una respuesta muy sólida, muy empeñosa frente a esto. Claro, quieren asaltar el poder, dice el Diario Expreso, que a pesar de ser enemigo del Diario El Comercio, coincide en muchos asuntos, ¿no? Quieren asaltar el poder, no, pues están en el poder. No es que quieren asaltar el poder, los que quisieron asaltar el poder fueron los fujimoristas, que perdiendo las elecciones querían ganarlas en mesa y querían por eso destruir el Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema electoral para hacerse con el poder. El asalto al poder vino de la señora Keiko, el intento de asalto, no lo lograron y bueno, ahora están, digamos, empujando hacia la exasperación al país. Y esto es un clima muy peligroso, ¿no? Hay un clima de odio y de polarización alentado por un gran sector de la prensa y ojalá que cuando ocurra algo, ojalá que no ocurra, ojalá que esta gente responsable en gran sentido de la polarización y de los odios recíprocos y de los anuncios de exterminio mutuo, ojalá que esta gente sea en esa oportunidad tan valiente como lo es ahora, alentando el fuego de la confrontación. Mucho cuidado, no hay que jugar con fuego y no hay que jugar alentando la división del país, la división enconada. Una cosa es la polémica, el debate, estamos continuamente en eso, vivimos de eso, vivimos para eso. La democracia es eso, es disenso, es discusión, justamente. Pero este clima de ahora es un clima que yo vi en Chile. Yo vi en Chile en 1971, en un viaje que hice, lo vi clarísimo. Lo vi en unas elecciones que fueron complementarias en Valparaíso. Estuve en Santiago, estuve en Valparaíso y vi el odio. Yo no había visto el odio. Yo era, digamos, un inocente al respecto, pero vi el odio. Esto es lo que estoy viendo ahora, en Perú, en Lima, el odio. El odio que solo puede llevar al odio y que solo puede llevar a la tragedia. Mucho cuidado. Félix Moreno, ¿no? ¿Se acuerdan de Félix Moreno, el todopoderoso gobernador? Chalaco, ¿no? En fin, 7 colaboradores eficaces han dicho todos lo mismo, ¿no? Félix Moreno, el de Chimpún Callao, el amigazo de Alex Curi, el gran amigo de un sector de la prensa que lo apoyaba y lo apoyaba y lo apoyaba. Ya está comprobado definitivamente, ya han pedido más de 30 años de cárcel para él. Ojalá que se vaya adentro por mucho tiempo. En realidad,
se ha comprobado ya que él fue el que pidió el dinero. Ni siquiera fue Odebrecht quien le dijo, oye, te pago. No, no. Él se sentó con Odebrecht y pidió 4 millones de dólares. 2.600.000 para él y 1.400.000 para su socio, el empresario israelí Gil Shalit. Y esto lo ha corroborado además Gil Shalit. Para la Costa Verde del Callao. Sí, claro. Así se han juntado muchos capitales, muchos dineros. El cómic de la semana, esto podría ser una sección que vamos a inventar a partir de ahora, ¿no? El cómic de la semana. Gilberto Hume, hablando de periodismo, hablando de, en fin, lo que hay que hacer para ser periodista, neutral, de centro, decente, objetivo. Sí, sí. La verdad les incomoda a los corruptos y autoritarios. Y este fue el hombre que logró que se fuera toda la gente decente de Cuarto Poder para que entraran los bustos parlantes. ¿Por qué? Porque este fue el hombre que impuso la línea pro Keiko Fujimori en plena campaña. Y por eso es que la gente decente de Cuarto Poder se largó. Con este tipo no quiero nada. Y ahora da lecciones en Perú 21. La verdad les incomoda a los corruptos y autoritarios. Hume sostiene que aquello de la falta de neutralidad e imparcialidad en la prensa es parte del discurso de la izquierda para que no se critique al gobierno de Pedro Castillo. Como si el gobierno de Pedro Castillo no fuera criticado en cada pulgada cuadrada de todos los periódicos que maneja el comercio, incluyendo por supuesto Perú 21, y por supuesto en cada segundo y microsegundo de Canal N, donde el señor Hume ejerce de capataz. También en América Televisión, por supuesto, donde Cuarto Poder ha perdido el 45% de sus ingresos publicitarios. Primicia chocherita. El 45% de sus ingresos publicitarios, ¡plop!, se le cayó a Cuarto Poder, porque claro, en fin, los auspiciadores no son tontos, ¿no? El programa baja de sintonía, baja de calidad, pierde prestigio, carece de reputación, se convierte en una suerte de vertedero de la derecha menos alfabeta, y bueno, pues el resultado es eso. Cuando yo hablaba del clima de polarización y del odio, sí, pues, ¿cómo será este clima para que un hombre talentoso, inteligente, sensible, como Jaime Bedoya, escriba en El Comercio esto, ¿no? Profanar el espacio marino con el detritus de Abimael sería un maltrato mayor a un refugio real y metafórico que ayuda a hacernos soportables sobre tierra firme. Resulta tétrico pensar que cada vez que nos metamos al mar estaremos bañándonos en agua maldita. Se refería a la posibilidad de que las cenizas de Guzmán fueran vertidas al mar, ¿no? Repito, profanar el espacio marino con el detritus de Abimael sería un maltrato mayor a un refugio real y metafórico que ayuda a hacernos soportables sobre tierra firme. Un poco ininteligible la frase, pero ahí sí la cito otra vez para que no vean que la he recortado o que la he mutilado oralmente. Resulta tétrico pensar que cada vez que nos metamos al mar estaremos bañándonos en agua maldita. Y claro, Marta Meyer, en fin, que es, digamos, una eterna prófuga de la serenidad, ella huye de la serenidad, es apasionada hasta morir, dice: el cabecilla de la banda terrorista Sendero Luminoso será finalmente cremado. Sus cenizas malditas deberían ir a parar al colector de la Chira o a un clandestino vertedero de basura para evitar que los seguidores del marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo puedan establecer un sitio de peregrinaje. Ahora toca que las nuevas generaciones conozcan el índice de maldad de la bestia, bestia con mayúscula. En fin, desahogos, ¿no? Desahogos, en fin, casi vómitos del alma. Pero esto es lo único que tiene que decir la prensa conservadora. No hay reflexiones, no hay una visión social, crítica
sobre el monstruoso señor Guzmán. El monstruoso señor Guzmán es como alguna película de esas americanas, como Jason, aparece así, ¡brum! De pronto, porque un director hace un guión así, y entre las sombras de la noche aparece el monstruo. No, 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 no es así. Maldito, canalla, bestia, salvaje, maldito, canalla, bestia, salvaje. ¿Y a dónde llegamos con eso? Si no entendemos las cosas, vamos a repetirlas. Me sorprende la pobreza, me sorprende la pobreza de la reflexión conservadora. Yo me pregunto, si Guzmán hubiese existido años atrás y estuviese vivo Víctor Andrés Belaúnde, si estuviese vivo José Larribagüero, si estuviese vivo gente moderada, centrista, no sé, Basadre, no sé, ¿se limitarían a esto? La bestia, maldad. No, ¿verdad que no? Es el empobrecimiento absoluto de la opción conservadora, que se ha quedado en el adjetivo, en el grito, en el corazón desgarrado y el cerebro inactivo, ¿no? Y por eso es la intolerancia, la apasionada intolerancia de la derecha surge justamente de su incapacidad para reflexionar, para repensarse, para reconstruirse, para, en fin, tener un cierto instinto de posteridad, ¿no? Porque esto dura 3 días, después sirve para envolver pescado, si es que el pescado tolera que la tinta se le impregne, ¿no? Y claro, es la prensa conservadora en crisis en general la que acude a Francisco Tudela, por ejemplo, ¿no? Ahora resulta que el señor Tudela, el que movía las caderas con el baile del chino el año 2000 en la reelección doble y fraudulenta de aquel año, el vicepresidente que antes fue canciller de la dictadura, ahora resulta que el señor Tudela ha vuelto al comercio como, en fin, el oráculo de Delfos, no, mucho más que eso. Y dictamina y da su punto de vista y decide qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Y claro, le dan 2 páginas y él más o menos señala, que si el Congreso claudica, hemos vacado la democracia. Y el mensaje es ¿no? Si el Congreso no cumple, cuidado, la democracia entra en paréntesis. ¿Y qué quiere decir si el Congreso no cumple? En el fondo el mensaje es, si el Congreso no lo vaca, habremos renunciado a la democracia. ¡Wow! ¡Wow! El comercio está jugando cartas mayores. El comercio y sus sucursales. El comercio y todas sus parroquias están jugando cartas mayores, están jugando a la vacancia ya directamente. Y esto hay que decirlo porque, claro, el comercio asusta, no siempre es. Porque ahora, claro, es el comercio y es Correo y es Ojo y es Depor y es Trome y es Canal N y es América Televisión y es Perú 21 y es Gestión y me voy a quedar afónico de enumerar el imperio innumerable del comercio, ¿no? Qué poder, si antes era uno solo y se le temía, ahora imagínense, es un ejército. Y tiene una sola voz. Y ahora esa voz es la vacancia. No tengo dudas. Precipitar la vacancia lo más rápido que se pueda. Y ese juego es un juego ilegítimo, ¿eh? Ilegítimo. Mucho cuidado. En fin, políticamente aceptable porque es el juego al final es una opción conservadora. Pero están jugando con fuego. Porque puede ser al revés, ¿eh? Puede ser al revés. Imagínense una vacancia de lo más arbitraria, de lo más prepotente, de lo más derechista, por decirlo
en términos así suaves, imagínense un sur alzado, un sur sublevado, un sur agitado, un sur respondón. Imagínense, con mucho cuidado con eso. Y no estamos, el Perú no aguanta una polarización de ese tipo, no aguanta una guerra civil. El Perú no aguanta una guerra civil como esa. Eso está clarísimo. La pandemia nos ha roto, la crisis nos ha terminado de romper, estamos en un problema serísimo, un impasse político, hemos elegido un gobierno débil, un Congreso que no sabe qué norte seguir, y entonces contribuir a la polarización y al clima de confederación versus norte. O sea, necesitaremos un Abraham Lincoln, pero para ganar una guerra. Mucho cuidado, no tenemos ni Lincoln y no queremos guerra. Cobran 15.600 por instalación y viven en la capital. Esto es una nota de Wilber Huacasi, La República. Yo, por modestia, por si acaso, no enumero las investigaciones, descubrimientos y aportes que hace mi semanario Hildebrand en sus 13 cada viernes, y por eso nos va bastante bien en ventas y en influencia. Pero por elegancia, por discreción, por un sentido del pudor, yo no hablo de mi semanario en este podcast, ¿no? Cuidado, eso no quiere decir que no aprecie sus páginas y sus descubrimientos. Pero en la República han descubierto esto, ¿no? Mejor dicho, han recogido esto. Todos estos congresistas, a ver, miren las caritas, todos estos viven en Lima, bien rico, igual que yo, igual que todos ustedes, los que me están viendo en Lima, quiero decir, y han cobrado, sin embargo, 15.600 mangos por instalación, que eso es un dinero que se le da a los provincianos cuando se instalan en Lima, pues primera vez, ¿no? Alquiler, muebles, en fin, alguna mudanza. Estos han cobrado, toditos estos. Y después se hacen los ejemplares y los que en realidad, en fin, deberían dictar cátedra. Hay un proyecto de ley que ha presentado un señor de Perú Libre, serronista por supuesto, que se llama Abel Reyes, y que lo han, digamos, presentado a su vez como un peligro espantoso, ¿no?, para la prensa. Y ha salido Bernardo Roca Rey, que cocina tan rico, pero que de periodista tiene poquito, pero en fin, es un buen señor, hay que respetarlo, ¿no?, a decir que los contenidos van a ser arbitrariamente determinados por el gobierno y que todo está en peligro. Y el proyecto, que yo no suscribo desde luego, me parece superfluo, pero el proyecto solamente dice declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, cosa que más o menos ya está establecida en la ley. ¿Y qué otra cosa dice el proyecto? Dice que debe prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, acaparamiento o monopolización de las frecuencias de radio y televisión, cosa que también está en la ley anterior, pero que se subraya aquí. No he leído una sola línea de ese proyecto que me haga decir, hoy, cuidado, la libertad de prensa está en peligro, la libertad de prensa está amenazada, cuidado, los fueros del periodismo están, en fin, como blanco de algún canalla que quiere limitar la libertad. No he leído nada al respecto, pero sin embargo hay toda una campaña para decir que hay un proyecto de Perú Libre para, en fin, barrer con la libertad de prensa. En Naciones Unidas, para respirar un poco y salir de la asfixia doméstica, en Naciones Unidas
el señor Antonio Guterres, el portugués que era el secretario general de la ONU, ha dado al mundo un informe que anuncia lo siguiente. A fines de siglo, si esto sigue así, la temperatura habrá subido 2,7 grados Celsius. 2,7. Eso significa la tragedia. Si no hacemos nada ahora, si seguimos así, 2,7. Claro que habrá gente que diga, y a mí que me importa, ¿no? Total, a fines de siglo. Bueno, esa es la gente con la que usted no debe estar. Si alguien en su entorno sentimental piensa así, huya, 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 porque ese no es un ser humano normal, es un psicópata absoluto. Es Donald Trump, pero en casa, de entre casa, con pantuflas. Mucho cuidado. 2,7 significaría la desaparición de muchísimas ciudades costeras, ¿no? Al borde del litoral, muchísimas, ¿eh? y no crean que Lima está a salvo. La resistencia es el AMPA fujimorista. Toda organización tiene un lado así absolutamente, digamos, patibulario, que organiza vejámenes y veladas y en fin, manifestaciones de apoyo, entre comillas. Es una portátil que a la vez agrede. Es una portátil y una antiportátil, dependiendo de quién sea la persona que vivan o acosan. Entonces, la resistencia está siendo investigada porque de la resistencia parece haber partido la agresión contra Avelino Guillén. Y hay una fiscal que está investigando el asunto. Entonces, el señor jefe de la resistencia, que es Juan Muñico González, J. Maelo, dice que vengan cuando quieran. Los esperamos aquí, los esperamos con polo y sin miedo alguno. Nosotros no tenemos miedo porque vamos a seguir actuando. Claro, sí, es la ley del que no tiene ley, la ley del Perú, la ley digamos, de la selva, ¿no? No tiene miedo a la fiscalía y va a seguir haciéndolo. Así que en cualquier momento agresiones de ese tipo se van a repetir y la resistencia se cree una organización política cuando es la excrescencia de una banda, ¿no? Eso hay que decirlo claramente. Pero claro, aquí la anarquía ha cundido y se ha convertido en una suerte de norma. Aquí lo más inflexible es la anarquía, lo más rígido es la anarquía, lo más erguido es la anarquía. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Surco, ¿no? En el municipio de Surco, que es donde vivo, y aquí actúo egoístamente, porque voy a hablar del municipio que, digamos, me incumbe, me concierne, parece que ha habido un asalto. Parece que la sección licencias ha sido tomada por unos asaltantes que en connivencia con Lima, con el señor Muñoz, que no hace nada por Lima, han tomado decisiones. Por ejemplo, en Batallón Callao 173 le han dado permiso a una constructora, que será del club de los constructores, por supuesto, supongo yo, wow, 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 para construir un edificio de 7 pisos, cuando la norma aquí es 4, 70 departamentos. Ya está. Problema de agua, no, ¿qué problema de agua? Paisaje urbano totalmente desfigurado. Para eso está la plata. O sea, un grupo de asaltantes ha tomado, al parecer, la sección licencias de construcción en el municipio de Surco. Le aviso a alguien, al Ministerio de Vivienda, a la Defensoría, a la Contraloría, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía, por si acaso. Parece que hay un municipio importante como el de Surco que ha sido tomado por unos forajidos que están dando licencias absolutamente imposibles de dar en tiempos normales. Polarización otra vez, el tema, ¿no? Gonzalo Segarra, que es un abogado, consejero organizacional,
hombre normalmente muy inteligente, culto. Sin embargo, dice en una entrevista, claro, en El Comercio, dice sobre la condena a Fujimori. Sigo sosteniendo que a Fujimori lo condenaron mal por el caso Barrios Altos. Nunca presentaron una prueba. Pusieron una teoría en lugar de una prueba. La famosa teoría del dominio del hecho, lo cual me parece abominable desde el punto de vista filosófico y jurídico. Discutible, ¿no? Muy discutible. A Fujimori lo juzgaron precisamente por la responsabilidad mediata. Era imposible imaginarse al grupo Colina actuando sin las órdenes de Fujimori, porque Fujimori era quien mandaba en el Perú y él se jactaba de que no se movía una sola hoja, sobre todo en relación con el Ministerio del Interior, sin que lo supiera. Y si no tenía que ver con el grupo Colina, si era un presidente distante y remoto de todas esas infamias, entonces, ¿por qué premió a los Colina? ¿Y por qué luego los amnistió? Porque estaba tan interesado en su impunidad. No, eso es imposible. Y claro, no hay huellas dactilares ni documentales de crímenes así. Cuando ocurrieron los juicios de Nuremberg, todos los juzgados y todos los sentenciados, muchos a muerte, fueron sentenciados sin que hubiera un solo telegrama, una sola orden, un solo memorándum firmado por ellos respecto del exterminio de prisioneros, judíos, gitanos, enemigos, en fin. No había documento alguno, pero era evidente que tenían que saberlo y tenían que haber dado la orden y tenían que haber instruido a los verdugos, que ese fue el caso del grupo Colina. El PBI va a crecer 11,9 este año, efecto rebote, sí, porque como decrecimos 10% el año pasado, esta vez 11,9, en fin, 1,9 de más, algo es algo, pero vamos a crecer solo 3,8 en el 2022, tal como estamos ahora. Esto puede revertirse si es que hay más inversión, por eso es importante la inversión, pero en fin, 3,8 no alcanza para crear empleo. Si no es 6, si no crecemos al 6 o más, no creamos empleo. Con 3,8 no creamos empleo. Y claro, esto es algo que Pedro Franque, sabe perfectamente y me imagino que estará debidamente preocupado. Y lo importante es que esta semana el señor Julio Velarde dijo que la permanencia suya en el BCR ya no depende de él, sino de Castillo. Que él está dispuesto a quedarse, pero ahora la pelota está en el tejado de Castillo. Y yo supongo que el señor Castillo, en esta política de alejarse de Cerrón y corregir algunos rumbos, me imagino que lo primero que hará en estas próximas horas será confirmar a Velarde y ponerle 2 directores que él decida quiénes. No hay problema. El asunto es que la salida de Velarde sería un golpe muy rudo para Franque y para todos aquellos que lo que pretenden es precisamente conservar la macroeconomía más o menos tal como está. Es importantísimo, señor Castillo, que usted comprenda eso. La macroeconomía tal como está, relativamente, con algunos ajustes, desde luego, y después emprender las reformas que usted quiera, que el Congreso le permita, que la ciudadanía reclame, siempre y cuando no signifiquen destrozar la economía. Eso es lo único que preocupa. No destroce usted la economía como lo hicieron, en fin, Chávez y Maduro en Venezuela. De eso se trata. El gran terror es ese. No destroce usted la economía como lo hicieron Chávez y Maduro y como lo hizo aquí Alan García en su primer gobierno. La que se ha armado en Europa, ¿no? Con este asunto de la gran jugada del presidente norteamericano Joe Biden, que se parece mucho a Trump en algunas cosas, ¿ah? Mucho cuidado, o sea, tiene efectivamente cosas buenas, ha reinstalado a Estados Unidos en
una política internacional menos beligerante, lo ha incorporado otra vez, digamos, a instancias internacionales de las que el señor Trump había huido por ignorancia absoluta, pero, en fin, cuando se trata de plata, el asunto es bien sencillo y se los cuento en 30 segundos. Francia le estaba vendiendo a Australia 10 submarinos convencionales a un costo de 50.000 millones de euros. Pero cuando ya el asunto estaba concertado por completo, ya Francia estaba empezando, ¿no?, a mover sus astilleros para... Entra Estados Unidos, aliado con, por supuesto, su súbdito favorito y siempre filial, aunque paternal, como es Gran Bretaña, y le dicen a Australia, no, no, compra submarinos nucleares, cómpraselos a Estados Unidos. Y claro, Macron, el presidente de Francia, ha mandado traer al embajador de Francia en Washington y al embajador de Francia en Canberra, en Australia, como protesta, y está hecho un pichín. Le han quitado 50.000 millones de euros de negocio, le han quitado la posibilidad de venderle 10 submarinos convencionales a Australia. Al final de cuentas, ¿no?, el gran concierto universal, al final es un asunto de dinero, ¿no? A mí me da mucha risa eso. Las grandes ideas, la Unión Europea, la OTAN, los principios, al final, viejo, la factura, la cosa, la marmaja, te quitaron 50.000, sí pues. ¿Y tú confiaste en los Estados Unidos? ¿Monsieur Macron confió? No, no creo, ¿no? Pero en fin, muy interesante el libro de Fernando Iwasaki, Brevetes de Historia Universal, editado por Alfaguara, muy interesante, de verdad, muy bien escrito además, pero hay hay un capítulo, el libro son textos muy breves, por eso se llama Brevetes de Historia Universal del Perú. Hay un capítulo en donde Fernando Iwasaki dice, hablando de Georgette Vallejo, la viuda de Vallejo, ¿no? Aunque era francesa, decidió vivir en el Perú, donde casi nunca la respetaron y le hicieron vacíos sangrantes porque ella se consagró en cuerpo y alma a velar por los derechos de los poemas y las ediciones de los libros de su marido César Vallejo. La tildaron de agonías, roñosa, pesetera. Le enrostraron no ser de junco y capulí como Landina y Dulce Rita. La acusaron de manipular la obra del poeta y más de una vez la hirieron con la inquina de Neruda, quien la había fulminado como una francesa tiránica y presumida, hija de un concierto, o sea, de un conserje. Sí, pues, no pues, mejor dicho, no pues. Georgette Philippa de Vallejo era una mujer insoportable, insoportable. Y Vallejo la sufrió y la padeció. Y hay una serie de versos en Vallejo que son claves para entender su vida doméstica, ¿no? Hay uno especialmente biográfico, decidor e infidente, que dice, es la vida nomás de bata y yugo. Es la vida nomás de bata y yugo. Hay muchos testimonios sobre la mala relación que había entre Georgette y César Vallejo, ¿no? Y los maltratos que sufría Vallejo. No es que Vallejo maltratara a Georgette, era Georgette quien maltrató a Vallejo. Y Georgette maltrató a amigos de Vallejo, amigos íntimos de Vallejo, que lo quisieron mucho, que lo ayudaron mucho. Juan Larrea, por ejemplo. Juan Larrea, escritor, poeta, amiguísimo de Vallejo, que, en fin, le prestaba dinero, porque Vallejo andaba siempre miserable. O Gerardo Diego, gran poeta, el de la Oda al Ciprés de Siles, poema inolvidable para quien lo haya leído. Y siempre ella los calumnió y siempre los apocó y siempre les dijo mezquinos,
Un día le tiró monedas a Gerardo Diego cuando Gerardo Diego vino aquí a San Marcos a dar una conferencia. Le tiró monedas porque decía que Diego le había reclamado. No le había reclamado nada. Diego contó que una vez le prestó dinero para el metro al pobre Vallejo porque andaba sin un centavo. Así que, en fin. Y claro, la relación de Neruda con Vallejo es de tal naturaleza que hay una famosa oda a César Vallejo, escrita por Neruda, que empieza así. Oda a César Vallejo, a la piedra en tu rostro, Vallejo, a las arrugas de las áridas sierras, yo recuerdo en mi canto tu frente gigantesca sobre tu cuerpo frágil, el crepúsculo negro en tus ojos recién desenterrados, días aquellos bruscos, desiguales, cada hora tenía ácidos diferentes o ternuras remotas, las llaves de la vida temblaban en la luz polvorienta de la calle, tú volvías de un viaje lento bajo la tierra y en la altura de las cicatrizadas cordilleras yo golpeaba las puertas, que se abrieran los muros, que se desenrollaran los caminos. Recién llegado de Valparaíso me embarcaba en Marsella, la tierra se cortaba como un limón fragante en frescos hemisferios amarillos, te quedabas tú allí sujeto a nada, con tu vida y tu muerte, con tu arena cayendo, midiéndote y vaciándote en el aire, en el humo, en las callejas rotas del invierno. Sigue, ¿eh? Sigue. Es hermosísimo, es hermosísimo. Dos veces desterrado, hermano mío, de la tierra y el aire, de la vida y la muerte, desterrado del Perú, de tus ríos, ausente de tu arcilla, no me faltaste en vida, sino en muerte. Te busco gota a gota, polvo a polvo, en tu tierra, amarillo es tu rostro, escarpado es tu rostro, está lleno de viejas pedrerías, de vasijas quebradas, subo las antiguas escalinatas, tal vez estés perdido, enredado entre los hilos de oro, cubierto de turquesa, silencioso, o tal vez en tu pueblo, en tu raza, grano de maíz extendido, semilla de bandera, tal vez ahora, transmigres y regreses, vienes al fin de viaje, de manera que un día te verás en el centro de tu patria, insurrecto viviente, cristal de tu cristal, fuego en tu fuego, rayo de piedra púrpura. Neruda a Vallejo, oda a César Vallejo. Y para terminar, el otro día un cajero del BCP me preguntó con una gran ternura, ¿no? Me produjo ternura la pregunta, un chico muy joven. Digo, señor Hildebrand, ¿qué libro me recomienda leer para entender al Perú? Wow, qué pregunta, ¿no? Y me hacen como una cola ahí atrás, había gente esperando qué hacer. Dios mío, qué compromiso. Pero le dije, ah, un libro para entender el Perú, eh, Conversación en la Catedral. Sí, sí, lo dije espontáneamente y lo sostengo. Si hubiese un libro, solo un libro posible, en una biblioteca inverosímilmente despoblada, un libro, solo un libro, sería Conversación en la Catedral. Ni Basadre, ni Porras, ni los cronistas. Conversación en la Catedral es un libro que resume el clima, la escena, la historia del Perú. Y voy a leer unas líneas, poquísimas, ¿eh? No se preocupen, poquísimas. No sé, Santiago, o sea, Zabalita, o sea, no olviden, la historia es Zabalita. Zabalita que se encuentra con un viejo empleado, un viejo obrero, un viejo chofer, un viejo todo de su padre, ¿no? Santiago regresa al paradero, el colectivo que toma es un Chevrolet y tiene la radio encendida, Inca Kola refrescaba mejor, después un vals, ríos, quebradas, la veterana voz de Jesús Vázquez, era mi Perú. Todavía hay embotellamientos en el centro, pero República y Arequipa están despejadas y el auto puede ir deprisa, un nuevo vals, las limeñas tenían alma de tradición. ¿Por qué cada vals criollo sería tan huevón? Piensa, ¿qué me pasa hoy? Tiene el mentón en el pecho y los ojos entrecerrados.
va como espiándose el vientre. Caramba, Zabalita, te sientas y esa hinchazón en el saco. ¿Será la primera vez que tomo cerveza? 15, 20 años atrás. Zabalita, un tipo de 30 años, fracasado, gris, resignado, jodido, jodido como el Perú, trabajado por el Perú, minado por el Perú. Nunca olvides esto. Si lo toleras, si lo permites, el Perú te mina, te quiebra. Zabalita, Zabalita, es eso. Es lo que puede hacer el Perú con alguien sensible y desarmado. No tiene pierde. Gracias.